Buenos días, buenos días a todos. Les saluda el químico Raúl Pineda Aquino, director del Centro de Investigaciones Avanzadas en Composición Corporal desde la Ciudad de México. Quiero invitarlos y entusiasmarlos a formar parte de este primer taller internacional de bioquímica aplicada, que ha sido sugerido o propuesto por una serie de colegas muy entusiastas, médicos, nutriólogos, fisioterapeutas, e inclusive colegas de la generación que nos dicen, mira, es que yo transité por ese mundo de la química y de la bioquímica hace tiempo, pero ya se me olvidó, no la he repasado, me gustaría darme una idea. ¿Por qué? Porque hoy día tengo enfermedades, porque tengo hijos, tengo tíos, hermanos, etcétera, que para los cuales necesito tomar decisiones. Hoy, y además porque se presentan en futuro nuevas emergencias sanitarias. Están anunciadas, ¿eh? Que vienen en camino. Entonces, ¿qué pasa con conceptos de química y bioquímica que nunca se consolidaron, o sea, que están ausentes, que ya se me olvidaron, que no los he utilizado, que sí eran interesantes, sí eran trascendentes, pero que no les di el valor en su momento cuando las estudié y que ahora las necesito vincular para lo que me estoy dedicando. Y también, eh, pues de plano reconocer, pues, ni lo sabía, ni lo sé y quiero aprender. Entonces, nuestro modelo eh, de cursamiento de este taller involucra propósitos, el qué, el por qué y el para qué de cada módulo. Estamos incluyendo un modelo eh, se conoce como AIDA, donde se capta la atención del estudiante, donde se genera interés, un deseo por aprender y tomar acciones. Pero estamos vinculando este modelo de AIDA con cuatro módulos. El primero de bases moleculares, el segundo de bases bioquímicas, el tercero de biomoléculas poliméricas, también conocidas como macro, eh, macromoléculas, y finalmente tejidos, que no es lo mismo que macromoléculas. Es que, profe, la química y la bioquímica son muy difíciles. Es que es aburrido el ciclo de Krebs. Es que me da mucha flojera en las clases. Es que pasé la materia, pero no aprendí nada. Bueno, pues el objetivo de este taller es que sea fácil, que sea bonita la clase, que sea fascinante, que sea divertida y que sea necesaria y trascendente para ustedes. Para lograrlo, necesito tres cosas solamente. Si no tengo estas tres cosas, miren, mejor no se inscriban, no paguen nada, no pierdan su tiempo. El primero es, necesito dedicarle interés. Si me interesa, lo voy a lograr. Va a ser fácil, bonita, divertida y necesaria. Eh, si no le dedico tiempo, a lo mejor va a ser bonita, pero fácil no. Y no va a ser divertida. Y finalmente, necesito dedicarle ejercicios y más ejercicios y más ejercicios. Si no hago ejercicios por mi cuenta, eh, no voy a aprender. Será un conocimiento superficial. Lo he dividido, como he mencionado, en cuatro módulos. Acá arriba les estoy poniendo una cancha de fútbol, así como las formaciones para aquellos que les gusta el fútbol de 4-4-2 o 4-3-3 u otras formaciones muy raras del parado, de cómo se forman, cómo se paran los jugadores en el terreno del juego. Bueno, pues este taller o este curso de bioquímica la he orientado en cuatro módulos. El primero de 3 meses, de bases micromoleculares o atómicas. La segunda de 4 meses, bases, en realidad les estoy llamando grupos funcionales. Otros 4 meses, de enero a abril, de bases ahora sí bioquímicas.
macromoléculas, biopolímeros, y finalmente, aquí dice 4, pero son dos meses de la aplicación práctica. Importante reflexionar que este curso va a ser impartido en español. El objetivo es impartirlo en inglés y en otros idiomas, pero por de pronto es en español. Entonces, necesito vincular que la lengua me va a servir para entender la química, y la química describe los cambios y transformaciones de la materia inerte. La física, a su vez, describe el comportamiento de la materia. Y es inevitable hablar de matemáticas, porque evalúa cuantitativamente la materia. Finalmente, todo lo que está vivo es descrito por la biología. Entonces, en este taller nos vamos a respaldar en química, en física, en matemáticas, en biología, y lo vamos a hacer por el momento en español. Nuevamente, las clases serán una vez a la semana eh, por 4 horas, los días jueves de 6 a 10 de la noche. En el primer módulo emplearemos 2 capítulos por clase, de forma tal que abarquemos 21 capítulos. En el segundo módulo de grupos funcionales será un capítulo por cada clase, son un montón de grupos funcionales, entonces son 17 capítulos. En el módulo de bioquímica son 8 capítulos nada más, pero veremos, cada 2 clases veremos un capítulo, porque es imposible verlo en un, bueno, sí es posible, pero no es muy didáctico. Y finalmente, en el último, como había mencionado, son 2 meses, son cuatro capítulos, y iremos despacio porque vale la pena hacerlo así. Arrancamos con el primer módulo, hablamos de química en nuestra vida, acerca de antecedentes, desde la alquimia hasta los tiempos modernos, cómo se entrelaza esta química conmigo y con la sociedad. En el capítulo 2 hablamos de materia, estados de materia, separación, métodos de separación, diferencias entre cambios químicos y físicos. En el capítulo 3 hablaremos de un concepto matemático sobre el sistema internacional de medidas, la importancia que tiene el cero a la izquierda y a la derecha del punto. En el capítulo 5 y 6, la química en términos de estructura atómica, desde Demócrito hasta nuestros días. Y esto nos obliga a hablar de el concepto de átomo, de protones, neutrones, electrones, sin entrar en más detalle. Eh, Junto con pegado, hablando de átomos y de elementos, pues es importante recordar la tabla periódica, recordar los grupos, las familias en forma de columnas y los periodos en forma de líneas horizontales dentro de la tabla periódica. Eh, Entender qué son metales, a qué le llamamos no metales, metaloides, la importancia de las configuraciones electrónicas y los elementos representativos de estas familias en bloques A, en bloques B, y las tendencias periódicas. En el capítulo 7 y 8 veremos enlace iónico, metálico y covalente. Entenderemos por qué en términos prácticos en la cocina de mi casa el agua y el aceite no se mezclan, y esto se aplica en una forma importante en el resto pues de la naturaleza. Capítulo 9 habla de fórmulas inevitables. La química se describe en forma rápida por medio de símbolos, fórmulas y de nombres. Y en el capítulo 9 hablamos nuevamente de matemáticas, de la importancia que tiene llamarle por su nombre a
la cantidad de materia que le llamamos mol. En el capítulo 11 hablamos de estas interacciones entre elementos para formar compuestos y mezclas. En el capítulo 12 hablamos nuevamente de la aritmética y del equilibrio en las reacciones, de la ley de la conservación de la masa eh, y del por qué es importante el reactivo limitante y el porcentaje de rendimiento. En el capítulo 13 hablaremos de estados de la materia, eh, particularmente de energía cinética, temperatura, presión de gases, teoría de energía potencial, naturaleza de sólidos y cambios de estado. Porque en el capítulo 14 hablaremos de gases, propiedades y leyes de gases, en el capítulo 15 de sistemas acuosos, con las propiedades del agua, y de cómo puedo yo preparar soluciones, como dicen la química, tiene la solución a todos los problemas, pues sí, sí la tiene cuando la disuelvo en sistemas acuosos. En el capítulo En el capítulo 17 hablaremos de termoquímica, de la importancia de los procesos exotérmicos que generan calor y endotérmicos que reciben calor. En el capítulo 18 de hacia dónde se desplaza una tasa de reacción y de equilibrio. Capítulo 19, la importancia de los ácidos, bases y sales conjugadas. Capítulo 20, reacciones de óxido-reducción y su importancia. Y finalmente quise yo quitar este tema del capítulo 21 de electroquímica. Sin embargo, nuestro corazón es eléctrico. Eh, Nuestro cerebro es eléctrico y nuestras células también lo son. Desde el punto de vista del segundo módulo de bases moleculares, habrá irremediablemente personas que no entren al primer módulo y que al entrar al segundo módulo se nos pierdan. Por eso es que estamos retomando rápidamente la importancia de compuestos naturales versus compuestos sintéticos, las propiedades del carbono, ácidos y bases en el capítulo 2. Y ahora sí, nos arrancamos con alcanos, alquilos, eh, eh, alifáticos y cíclicos. En el capítulo 4 hablaremos de isómeros que tienen la misma fórmula estructural, pero el diferente arreglo de átomos en el espacio. Capítulo 5, alquenos, y capítulo 6, alquinos. Capítulo 6, importante, capítulo 5 y 6, pues son dobles enlaces y los alquinos son triples enlaces. Y esos enlaces son de alta energía. Y por eso es que es inevitable en el capítulo 7 hablar de la aromaticidad del benceno como trienos conjugados, en los cuales está un enlace doble sí, un enlace doble no, y eso le da estructura a nuestras hormonas que son la razón de ser del cáncer. En el capítulo 8 hablaremos de la halogenación de compuestos de carbono que se llaman halogenuros de alquilo, tan buenos y tan duraderos como tóxicos. El capítulo 9, alcoholes, éteres, epóxidos, aminas y tioles. ¿De qué pasa cuando el carbono no se sustituye por halógenos, sino por oxígeno, por nitrógeno y azufre? En el capítulo 10, formas de evaluar compuestos orgánicos mediante espectroscopía de microondas, eh, particularmente infrarrojo, región visible y ultravioleta. Cerramos este módulo hablando de ácidos carboxílicos, aldehídos y cetonas y la importancia que tiene el grupo carbonilo para la atracción de pares electrónicos.
Finalmente, en el capítulo 14 hablamos de sistemas homolíticos y heterolíticos, o sea, de radicales libres, pueden ser de cloro, pueden ser de nitrógeno, pueden ser de oxígeno. Y finalmente el chocante, bastante chocante tema de los polímeros sintéticos, específicamente de los plásticos y de cómo nos han avasallado en nuestra salud. Son necesarios, sí, son importantes, sí, pero nos han aplastado. Las bases bioquímicas solamente son ocho, ocho macromoléculas. La primera de ellas, hidratos de carbono, como fuente, por supuesto, de energía, pero también como señalizadora de membranas. Al igual que las proteínas, son componentes estructurales, pero que también tienen funciones de comunicación y de señalización. Los lípidos se encuentran en membranas, pero también se encuentran en hormonas, como compuestos aislantes, por ejemplo, en el sistema nervioso. Y finalmente, a los ácidos nucleicos, pues nos permiten tener una herencia y una sobrevivencia diaria, cerrando el tema con vitaminas, entendiendo antioxidantes como coenzimas. Y como cofactores, pues tenemos en el capítulo 7 y en el capítulo 8 oligoelementos, para cerrar con rutas metabólicas. Eh, no puedo entrar tanto a detalle a rutas metabólicas más que a catabolismo y anabolismo y hablar brevemente de glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. Entiendo que este temario exige un segundo curso, un segundo taller, con otros por lo menos 4 meses para darnos un clavado al hígado, darnos un clavado al páncreas, darnos un clavado al músculo y darnos un clavado a, pues a las células, hablando específicamente de mitocondrias. Las clases serán virtuales principalmente. Intentaremos una vez al mes hacerla virtual, digo presencial. Estarán fortalecidas con videos para que se aterricen los conocimientos. Tendremos actividades lúdicas, como el Kahoot y el Mentimeter, y buscaremos a toda costa lograr que nos comuniquemos entre nosotros de forma tal que tengamos un poderoso networking. Tenemos como referencia básica, estos 6 libros. En el caso de química, el Chang y el Wilbram. De química orgánica, el de la doctora Paula Yucanis. De bioquímica, el del doctor Maki. De nutrición, de la doctora Ruth Roth, y de composición corporal del doctor Stephen Hainsfield. Será un honor conocerles y aprender juntos. Soy químico farmacéutico, egresado de la Facultad de Química de la UNAM. Tengo una maestría en química clínica, eh, aunque el documento dice Maestría Internacional en Hematología y Genética Molecular, el 85% está centrado en química clínica. He participado como colaborador en cursos de densitometría clínica y composición corporal en la ISCD. He andado navegando algo así como 20 años como representante médico distrital, gerente nacional de ventas y de mercadotecnia en diferentes laboratorios transnacionales. He trabajado también en química clínica, en química de urgencias, en el Nacional de Nutrición y en el Hospital Médica Sur, así como en el Hospital Pediátrico Franco, la clínica Doctor Franco, aquí en la Ciudad de México. Me han invitado a como profesor en diferentes licenciaturas, maestrías, y a tiempo reciente, pues me he dedicado a ayudar a nuevas generaciones con entender la química orgánica e inorgánica en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Valle. Desarrollamos algunos protocolos de investigación con algunas organizaciones, asociaciones y
instituciones o, bueno, compañías. Y finalmente, tenemos desde hace 22 años el Centro de Investigaciones Avanzadas en Composición Corporal, del cual con mucho orgullo pues soy el director. En las redes sociales son CCH Química para química básica, osteoporosis.edu y densitometrías.com. Los invito a inscribirse a este taller que sin duda les será de mucha utilidad, y espero que se convierta en un taller obligado para que ustedes lo puedan eh, recomendar a familiares y amigos. Gracias por su atención y estoy listo para sus preguntas, comentarios y dudas que seguramente serán relativas a los costos. Debo de mencionar que el precio del taller es por mes, es de 2.500 pesos por alumno, eh, y si el alumno paga el módulo completo, pues se le puede hacer un descuento a 1.800 por cada uno de los módulos por mes. Gracias y hasta pronto.